En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Hoy prima la misa de la fiesta de San Juan Bautista, que es de primera clase, ante la del domingo, que es de segunda. Y eso nos muestra la importancia del precursor de nuestro Señor, de este personaje inédito. Su grandeza queda palpable desde su nacimiento, eso es lo que nos trata de transmitir el Evangelio. Su nombre Juan, que significa Dios misericordioso, la misericordia de Dios. Otros dicen, bueno, la gracia de Dios, la bondad de Dios. Pues bien, ese es el significado. Más bien, Dios bondadoso, la bondad divina, que es lo que significa el nombre Juan, según trae en su comentario a la Biblia Monseñor Straubinger. Pues bien, este San Juan Evangelista era primo de nuestro Señor. No se dice, no se predica, no se conoce, pero eso es lo que nos trae a cuento la genealogía que hace el gran Cornelio Alápide, desconocida por la sabiduría exuberante del clero culto. Burlas, por supuesto, porque ya vemos que suena raro, pero es primo porque Elizabeth y la Santísima Virgen María eran primas hermanas, como lo eran de San José, porque Sobe, la mamá de Santa Elizabeth, Santa Ana, eran hermanos. Pues bien, entonces era primo, pero un primo predestinado a ser su precursor. No hay hombre más grande nacido de mujer, aunque también siempre hay que contraponer las cosas, articulándolas, compaginándolas dentro de la realidad exuberante de los hechos, de las cosas, porque también en las Escrituras dice que el más pequeño en el reino de los cielos o del Nuevo Testamento es más grande que lo anterior. Entonces siempre hay que balancear, armonizar, compaginar las cosas. Entonces es el más grande, sí, nacido de mujer, hasta ese momento, predestinado. El gran profeta del Nuevo Testamento en la primera venida, porque el otro gran profeta del Nuevo Testamento, también llamado San Juan, de la segunda venida, es San Juan Evangelista. Dos Juanes con una misma misión, apuntando en sus dos extremos, por decir así, la primera venida y la segunda. Y contrabalanceado con el gran profeta del Antiguo Testamento, Moisés. Entonces tenemos en San Juan ese personaje predestinado. Y aquí el problema de la predestinación, tema alambicado, confuso, escolarizado, es decir, hecho o esquematizado en paradigmas de escuelas que pretenden, incluso la tomista, defender una verdad en contra de sus opositores, pero no defienden sino un principio, una verdad, pero no toda la verdad íntegra de la realidad compleja.
porque la opinión de la escuela tomista, de Báñez, no es Santo Tomás de Aquino. Eso hay que decirlo. Y no es que yo esté ponderando a Molina y los jesuitas, que quería combatir, porque los otros parten de otro principio. La gracia de Dios no causa, no empuja, sino que coadyuva. Es medio pelagiana o semipelagiana, es coadyuvante. Pero Dios no causa, porque el hombre es libre. Entonces el hombre libremente, ayudado por la gracia, pero no es la gracia la que le da la capacidad sobrenatural. Ese es el molinismo. Pero las escuelas, lamentablemente, son miopes, porque Báñez también, queriendo defender la causalidad divina, la gracia divina, pero si se apura, termina también como el calvinismo. Pareciera que Dios predestina a unos a salvarse y a otros a condenarse, y eso es herético. Y si encima lo disimulan con una distinción mal hecha, mal explicada de gracia suficiente, pero que no sirve para nada, y con eso creen que arreglaran el pastel. Así que yo le doy a un soldado bala sin percutor y que dispare, o que vaya con el cañón y dispare con la pólvora mojada, mejor dicho, nada, pero con eso yo allá arreglé la guerra. No, señor. Eso es lo que hace la estúpida explicación. Y aquí saltarán los teólogos que se creen tomistas y no lo son, cuando explican mal lo de la gracia suficiente. Gracia suficiente quiere decir que es faliblemente eficaz, mientras gracia eficaz quiere decir que es infaliblemente eficaz. Pero las dos son eficaces. La una, faliblemente, impediblemente, puede ponerse el obstáculo, y la otra no, está blindada. Y la una es una gracia ordinaria y la otra es una gracia extraordinaria. Y eso es lo que dice con mucho tino, porque yo no me invento nada, Marín Sola. Y por eso él se atreve a decir, y con mucha razón, que la predestinación supone los pecados. Entonces, la predestinación post previsa demérita. Mientras que Báñez dice que es ante la previsión de los méritos, pero entonces no se mete con las obras buenas, los méritos, sino con las malas, el pecado. Por lo menos, porque así zafamos de que los que se condenan ha sido porque se ha previsto anticipadamente en la ciencia divina desde toda eternidad lo que iba a acontecer con este personaje que iba a poner obstáculo, y de hecho lo pone y se condena. Pero hay un poco más, porque viene el padre Muñiz y trae su apéndice en la VAC y habla no solamente de una predestinación post previsa demérita, o sea, después de prever
los pecados, sino antes, después de prever los méritos. Lo que parecería la tesis de Molina, porque los supuestos tomistas con Báñez afincaban que es antes de cualquier previsión de lo que sea. Y el padre Muñiz, buen tomista, dice no, puede conjugarse perfectamente la gratuidad de la predestinación y de toda gracia y la previsión de los méritos y de los deméritos, lo que yo haga o no haga con esa gracia libremente, no se opone. Lo importante es que se hable de esas gracias como provenientes de la providencia general, que hasta los condenados la tienen. Porque si no, solamente Dios daría las gracias a los predestinados y a los que se condenan, no. Y sabemos perfectamente que Santo Tomás dice que Dios no niega a nadie lo necesario para salvarse. Luego la gracia necesaria para salvarse. Otra cosa es qué hace con esa gracia. Libremente. Porque Dios mueve aún en el orden natural, causando la libertad de los seres libres. Y sin embargo, obran mal libremente. ¿Y cómo Dios es la causa del mal? No. Sino que esa moción natural puede ser desviada. O puede no serlo y entonces actúa bien. Y sobrenaturalmente pasa lo mismo. Y se llama ya no moción o premoción divina, sino gracia divina. Que puede ser blindada, que no se puede obstaculizar y es infaliblemente eficaz, o puede ser suficientemente eficaz, faliblemente eficaz, pero puede ser obstaculizada. Porque Dios no está obligado a blindar la libertad del hombre que deje de ser siempre defectible, porque la condición de la naturaleza intelectual creada es la falibilidad, incluso en los ángeles. El obrar infalible es exclusivo de Dios. Y la gracia supone la naturaleza. Entonces la gracia no tiene por qué blindar infaliblemente la libertad. Y por eso hay esa doble gracia, la blindada, eficaz, siempre infalible, y la no blindada, pero no ineficaz, sino eficaz, pero que puede ser impedida. No es difícil tampoco entenderlo, aunque sea un misterio, claro está, y no lo vamos a abarcar, pero la teología ayuda, y para eso está. Ahora, lo lamentable es que a las escuelas le interesa más, como politiqueros, defender sus principios y no la verdad íntegra, total. Y así las disputas interminables, y Roma, que no zanja por pereza, porque debiera de haber zanjado esto. No discutan. Y así en los seminarios, no hablen mucho de la predestinación. Otra cosa que también decía Monseñor Lefebvre. Bueno, con cierta razón, porque para decir estupideces es mejor que no hablen mucho.
Y es que es preferible decir, yo no sé, es un misterio y no entiendo y no tengo la capacidad teológica, y ya está. Pero si uno se mete en el tema, tiene que saber. Y si no, no se meta. Pero no se refugie en una escuela y hagamos lo de los fariseos. Yo me blindo con los que me apoyan y arremeto con todo el que se me ponga delante a contradecirme mi principio. Siempre el hereje defiende una verdad fuera del contexto de las otras verdades. Es como un cáncer. Crece el tumor en demérito de los otros órganos. No crece en armonía con los otros y está en relación compaginada con los otros, sino que a expensa de los otros. Bueno, ese tumor en el orden teológico dogmático es la herejía, el cáncer. Y muchos a veces no logran de identificarse como cáncer porque, claro, están tan blindados y quedan en disputas. ¿Qué es lo que hacen? Que no explican nada o desesperan al pobre fiel que medio quiera entender. Porque ¿cómo es posible que unos se salven y otros se condenen si es Dios el que libremente elige y da las gracias? ¿Y por qué entonces a unos sí y a otros no? Y no tiene que ver con nada de la libertad buena o mala que haga el personaje. Es absurdo. Por eso Santo Tomás dice que la predestinación supone la presciencia de los futuros. Es decir, un texto que justamente no se tiene en cuenta que la predestinación presupone la presciencia, o sea, la ciencia anticipada del futuro que va a tener lugar. Luego, si presupone en la ciencia de su eternidad lo que va a acontecer de esos futuros pueden ser buenos o malos, libremente ejercidos. Entonces es después de los méritos y de los deméritos. Pero esto no lo ve la escuela sidicente tomista, y menos el miope de Báñez. Entonces se puede hablar perfectamente sin ser molinista, que niegan la causalidad divina y en definitiva también un poco la gratuidad de la gracia y de la predestinación. Y así se puede decir entonces, sin ser molinista, que la predestinación es previsa mérita, pero no como la entienden los molinistas, que pertenece a la gracia de predestinación, que sería un absurdo, además de ilógico y herético, sino que está concatenado, relacionado con las gracias de la providencia general por la misericordia de Dios. Porque Dios da a todos las gracias para salvarse. Porque Dios tiene la voluntad expresa, firme, de querer salvar a todos los hombres y de darles en su providencia todo lo necesario, porque providencia es proveer, procurar, ordenar, dar los medios. Si no, Dios no sería
providente. Si no me da los medios, si no ordena. ¿Y cómo lo hace? Con sus gracias. E incluso a los que se condenan. Porque las gracias Dios nos las da en base a la predestinación. Porque entonces caeríamos en la herejía de que los que se condenan, Dios nunca les dio la gracia. Cristo nunca los iluminó. Y nunca Dios tuvo la voluntad de salvarlos. Entonces tiene razón Calvino, Dios crea a unos para que se salven y a otros para que se condenen. Y San se acabó. Y si a mí me va bien, judaicamente hablando, en los negocios, eso es las arras de que yo soy buenito, y los pobres, latinos o hispanoamericanos o del quinto mundo, esos son los parias, ya están condenados, por eso son pobres. Esa es la mentalidad yanqui, gringa, calvinista, y de todos los indios de ojos azules, Noruega, Alemania, Francia. ¿Qué vamos a hacer? El protestantismo, ¿dónde impera? En esos países. No es en el Mediterráneo. Aunque ahora, bueno. Por eso son más prósperos. Porque a todo precio yo tengo que obtener el éxito, que es el certificado de mi predestinación. Porque la pobreza es de mi condenación. Es el cuento de Job en el Antiguo Testamento. Toda la pugna. Pues bien, entonces, quede claro que, aunque el tema es complejo, porque la realidad es compleja, hay que armonizar esa voluntad salvífica de Dios real, Cristo que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, Redentor universal, fue condenado, lo que dijo Cornelio Jansenio, por allá en el borde entre Bélgica y Francia, cerca de Lille, el jansenismo, que fue condenado por decir que era semipelagiano, decir que Cristo había muerto absolutamente por todos los hombres. Eso fue condenado, porque a Jansenio se le iba la mano, como buen protestantoide calvinista que era, en su mentalidad. Claro que Cristo murió por todos los hombres. Ahora que no todos se salvan porque el hombre tiene su libertad para su gracia o desgracia, bueno, entonces, si queda medio claro con el ejemplo que voy a dar, que la predestinación, que es una gracia especialísima, es la gracia con la que tengo que morir para ir al cielo. Y es una gracia eficaz, invulnerable, blindada. Y si Dios no me la da, por más que yo haya hecho de bueno o de malo, si Dios no me la da, no me salvo. Y por más de malo que yo haya hecho y Dios me la da, me salvo. Pero esa gracia blindada, Dios me la da atada, asociada a las gracias suficientes
de la providencia general, las gracias vulnerables, no blindadas. Entonces así se entiende un poco más inteligentemente cómo yo con mi libertad, haciendo buen uso de todas las gracias que Dios me dé, y aún las más ínfimas, que son las suficientes, que son eficaces pero faliblemente, si yo obro bien, y así a lo largo de toda la vida, llego al momento de la muerte, y Dios me la ha dado a esa gracia final de la perseverancia, adjunta a toda esta serie y a la última. Es como si yo, y un ejemplo es malo, pero bueno, puede ayudar, tengo 1000 puertas, y cada puerta tiene una llave, y detrás de la última puerta está el cielo. Y Dios me da con su gracia suficiente esta llavecita de la primera puerta. Si la botas y no la recuperas, no abres ni la primera puerta. Si abres la primera puerta, y así sucesivamente hasta la última, llegas. Gratuitamente, porque ¿quién te dio la llave? Dios, su gracia. La pudiste botar, o me pudo dar una gracia especialísima que yo ya no la podía ni botar, ni tirar, no la podía perder. Que esa es la predestinación de los grandes santos como San Juan. Estaban blindados, no podían vulnerar esa gracia que habían recibido, y en el culmen la Virgen María no podía ni pecar venialmente, tuvo siempre gracias eficaces, blindadas, pero eso por una gracia especial de ser la Madre de Dios, o en este caso de San Juan Bautista, por ser el precursor. Y bueno, si quieren, el primito de nuestro Señor también. Bueno, eso en broma lo digo, ¿no? Pero Dios no está obligado a que el ser humano falible actúe en el orden sobrenatural infaliblemente, ni que fuera el Papa. Porque el Papa lo es solamente cuando confirma a sus hermanos en la fe. Entonces, la gracia supone la naturaleza, y la naturaleza humana es defectible. Entonces Dios da esas gracias de acuerdo a esa condición humana, pero también, como es muy bueno, da esas ayudas eficaces en momentos precisos de gracias blindadas. Pero no siempre las tiene que dar, porque no es el orden natural creado por Dios. Entonces se tienen que entender así, en esa amplitud, las cosas. Entonces por eso siempre Dios mueve en el orden natural y después en el sobrenatural, de modo falible o infaliblemente. Si le da un auxilio blindado o un auxilio no blindado, pero eficaz. No que no sirva para nada como el bruto, y perdónenme, de Báñez. Y más brutos lo que hacen escuela con él. Es que los comentadores de Santo Tomás no son Santo Tomás. Parecen estos leguleyos tinteros de teólogos que me están exponiendo un Santo Tomás en la miopía
de su lucidez mental. Y eso se hace escuela tomista. Eso hay que decirlo. De tomismo nada, la apariencia. El principio que de buena voluntad quieren defender en contra de los otros que lo niegan y que son peores. Pero por yo defender un principio de Santo Tomás, no estoy exponiendo la doctrina de Santo Tomás, que exige mucho más caletre, inteligencia, estudio y profundización y armonía. Pero como eso no lo hay ni en Ecón, no hablen de la predestinación mucho. Claro, mejor ni hables. Pero así todo hablan. Y la gente sale que no entiende nada o desesperada. O al que le importa poco y sigue en su carnaval. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero de todos modos, si Dios me salva o me condeno, haga lo que haga, si Dios me eligió o no, es que es absurdo. Por eso yo soy responsable y libre. Y entonces tengo que secundar la gracia y no de obstaculizarla. Y así entonces el problema de la predestinación, que es uno de los problemas más complicados por la complejidad del tema, se puede medio entender. Y cómo Dios es justo, porque incluso la gloria eterna y la condenación eterna están dadas también como premio o como castigo. ¿Y cuándo se da un premio? Cuando es algo merecido. ¿Y cuándo se da un castigo? Cuando es algo también merecido, pero a la inversa. Entonces quiere decir que tiene en cuenta los méritos y los deméritos, los futuros, que Dios ve en su ciencia eterna, que eso es lo que no ve tampoco Báñez. ¿Cómo Dios va a ver el futuro si no lo causa? Pero Dios no causa el mal y lo ve por su ciencia de vía de eternidad, no de causalidad, sino de eternidad, que ve todo. E incluso lo que no va a ser. Porque hay futuros que nunca serán, que podrían haber sido, pero nunca serán. Y otros serán necesariamente, y otros serán contingente o libremente. Entonces, todos los futuros, del modo que sea, y más los que van a efectuarse, sean libremente, necesariamente o como fueran, Dios los ve. Y esa ciencia es infalible. Y por eso se inventan los molinistas la ciencia media, para decir es que Dios ve por esa ciencia media, que no es ni chicha ni limonada, ve esos futuros. No, no hay necesidad. Porque por vía de eternidad Dios ve todo. Todo lo que ve por vía de causalidad y por lo que la causa divina no hace, pero lo hace el hombre libremente en contraposición a la gracia o a la moción divina, y también que es el mal, y lo ve, y Dios no lo causa. ¿Cómo lo ve? Porque está viendo qué voy a hacer yo con su gracia, si le digo sí o no, si le pongo obstáculo o no. Y también Dios decide, bueno, aunque me ponga obstáculo, yo le voy a dar esta gracia blindada, porque se me da la gana. Bueno, está bien. Pero eso no quita que Dios no conozca todo
lo falible y lo infalible que hay en el universo mundo por su vía eternidad. ¿Quién va a ser el bruto que va a ponerle límites o cortapisas al conocimiento de Dios eterno? Pero así de brutos son los teólogos, hay que decirlo. Es que la teología está en un estado de putrefacción desde hace años. Esto no nació con Vaticano II. Estas discusiones vienen desde el siglo XVI, por lo menos. Ahora aguantar las consecuencias. Y por eso tanto cura imbécil. Pero no tiene la culpa. Y encima el Kempis, no. Afecto, voluntad, amor, no pienses, orgullo, teología, un poquito nomás. Por eso te va a comer el coco. Es que nos tienen jodidos, perdónenme, se me escapó, pero no puede ser. Alguien en la iglesia tiene que decirlo. Esto no puede ser así. Esto es desfigurar la iglesia, la religión. Es desfigurar la doctrina. Y por eso entonces los sacerdotes se dedican clericalmente como rabinos a mangonear las almas. A decirle lo que tienen que hacer y no hacer. Y lo que no diga el santo curita imbécil que tengo en la capilla donde voy. ¿Pero qué pasa? Es una mentalidad cismática, judaica, rabínica. Eso no es iglesia. Aunque digan la misa tradicional y de San Pío V. Y se digan tras sacerdotes de la tradición. Pero basta mirar las cosas como son y cómo acontecen. Y a los fieles como un rebaño de imbéciles. Los llevan de las narices como vacas. ¿Eso qué es? Y por eso se tendrá que dar cuenta algún día el clero. Por eso no cualquier pelagato sirve para sacerdote. Ah, no, yo quiero como la maquinita, que me dé chocolatina o me dé sacramentos. Hundo el botón y ¡pin! Ya. Pues no. En ese estado de postración es el que se ha llegado. Y por eso estamos sufriendo esta crisis. Pues bien, entonces, mis estimados hermanos, que no mangoneemos las almas. Las almas se santifican en la verdad. Primero la verdad y después la santificación. No es la santidad la que hace la verdad, es la verdad que hace la santidad, que es muy distinto. Eso es una inversión. Así son las cosas. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad. No dijo, yo soy la santidad divina. Es que esto es una suma de descomposiciones que tienen años. Entonces no nos extrañemos de los obispos de todos los colores, lo que son hoy en día. Imbéciles, mitrados y vaculados.
Espero que no se sienten sobre el báculo por imbéciles. Perdónenme, pero es que es indignante. Entonces es con la verdad. Con la misericordia y bondad de Dios. Entonces siempre nos vamos a salvar por la misericordia de Dios. Esa misericordia hecha carne en la cruz, nuestro Señor, muerto en la cruz, que quiere que todo hombre se salve, que ilumina a todo hombre y que Dios providente da todo lo necesario para que se salve los medios, ordena, procura y posibilita. Nos da el pasaje para que volemos al cielo. Pero si yo rompo el pasaje, porque Él no nos dice, váyanse al cielo, y no hay avión o no hay pasaje. Y ese pasaje que es la sangre de Cristo. Estamos bañados en la sangre divina, no pagana como el hereje de Francisco, al que se le arrodilla todo el mundo. Y Monseñor Felé, y Williamson, y Ford, y Chichachón, y toda la línea media. Entonces es la sangre de Cristo que nos baña, es la misericordia. Y si nos salvamos es por misericordia, y si nos condenamos es por nuestra propia culpa, que no hemos sabido apreciar y corresponder en definitiva con amor a la verdad, a la gracia de Cristo. Ahí está todo el problema. Y el judaísmo que renegó de esa sangre. ¿Qué vamos a hacer? Y así todo no están condenados. Dios le deja la puerta abierta, como dicen los santos, para que se conviertan. Entonces, vemos cómo es la misericordia divina. Por eso hay santos como San Francisco de Sales, que no están de acuerdo con Báñez. Porque ven que lo que dice Báñez y la escuela tomista, mal llamada tomista, no va con la caridad de Dios. Claro que no tiene el aparato teológico como lo puedo tener yo hoy gracias a un Marín Solá, a un Padre Muñiz, y a ver los textos de Santo Tomás y utilizar la cabecita, porque Dios es justo, y si me da como premio o como castigo es porque en algo tiene en cuenta lo que yo haga de bien o de mal, por muy gratuito que sea las gracias que Él me dé. Entonces, mis estimados hermanos, la Iglesia podría considerar estas cosas y aclararlas, pero no le pidamos peras al olmo, porque la Iglesia oficial hoy por hoy está en la más supina y paladina apostasía. Que lo único que nos queda es, ven Señor Jesús. Y pedirle la gracia de la perseverancia final. Y que secundemos las gracias que nos da para que podamos así poder llegar a las puertas del cielo.
por la misericordia de Dios y también por la intercesión misericordiosa de la Santísima y Bienaventurada Virgen María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.